Hoy nos visita una de esas personas que siempre se dice no necesita ser presentada, pero es la pura verdad. Juan José Benítez, más conocido como JJ Benítez, que a sus 75 años lleva ya, me parece que son 63 libros sobre ufología, lo sabe todo y ha venido a presentarnos el último. Todo no. Bueno, es muy difícil saberlo todo. Ha venido a presentarnos el último, Mis primos. Sí. ¿Qué va a encontrar el lector en Mis primos, JJ? Bueno, pues es un libro más, la continuación de Solo para tus ojos. Es un libro de investigación del fenómeno OVNI durante muchísimos años por todo el mundo, encuentros con estas naves no humanas, encuentros con los tripulantes de esas naves. Bueno, en un recorrido de 251 casos desde la más remota antigüedad. ¿Por qué inicias Mis primos explicando que frente a este libro caben las siguientes actitudes? Sonrisa cínica, aplausos o confirmación de lo intuido. Sí, bueno, la gente que no cree en el fenómeno OVNI, que no lo considera o que lo desprecia, pues supongo que sonreirán cínicamente, ¿no? Pero claro, son gente que no tiene información o que no quiere saber nada del asunto por miedo o por lo que sea. Y luego están las otras dos posturas de aceptación de algo que ya se sabe, porque es un tema muy antiguo, o de aceptación por la simple intuición. Es decir, en el fenómeno OVNI lo más importante es tener información. Pero si no la tienes, también funciona la intuición. Bueno, la intuición funciona en todo, pero se sabe que es un fenómeno real, que están ahí, que son civilizaciones, muchas, y que están aquí desde hace muchísimo tiempo. No sé cuántos años llevas, 40, 50 años. El año que viene cumpliré 50 años en la investigación. Efectivamente. Y en esos 50 años creo que has visto más de 12.000 testigos ovnis. Más. Y ha llegado a una conclusión. Una conclusión, dices, que de momento no es fácil demostrar. Sabemos, o por lo menos yo sé muy poco del tema OVNI. Fíjate que llevo 50 años Pues si tú no sabes, investigando casi día a día, sin parar, y sigo. Y tengo alguna certeza y muchísimas dudas. ¿Y qué certezas tengo? Bueno, que es un fenómeno real, que son civilizaciones muchísimas. Si te digo cientos, me quedo corto. Que no son humanas, que no proceden de aquí, que tienen una tecnología que para nosotros es magia, pues como podría ser la tecnología nuestra, no sé, para Napoleón, ¿no? O para mi abuela, que no entendería, ¿no? Que tú puedas agarrar un móvil y hablar con Australia, pues es que no lo entendería. Bueno, pues esa tecnología a lo mejor nos lleva 50.000 años o 100.000 años o 1.000.000. No podemos ni siquiera concebir qué son o quiénes son, o dominan el tiempo, el espacio, cosa que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? ¿Y cuáles son sus intenciones? Ahí ya se acaban las certezas, no tengo más, y empiezan las dudas. pero tú has escrito que al principio pensabas que eran una especie de guías que venían a salvar a la humanidad y que ahora no estás tan seguro. No estoy tan seguro. Después de tantos años, sí, al principio, muy al principio, bueno, pues la idea generalizada que había entre los investigadores y gente que le interesaba el tema del fenómeno OVNI es que esos seres podían ser hermanos cósmicos maravillosos que venían a ayudarnos y guías. Caramba, cuando empiezas a investigar con el paso del tiempo te das cuenta de que no son así, ni hablar, y de que hay un 52%, según mis cálculos, entre los casos que he podido investigar, de agresiones no justificadas, con resultado de muerte. Es muchísimo. Es decir, y también lo contrario. Sí, las luces sanadoras. Sí. De sanación, de curación, de gente que tenía un problema de cáncer, de no sé qué, y los han curado. Sí, pero preocupa que un 52%... Sí, claro, yo por eso ahora, bueno, desde hace ya un tiempo, le digo a la gente que si ve una nave o si ve un ovni o a los tripulantes, que tenga prudencia, que no se acerque demasiado,
porque puede tener un problema. Ha habido muchos casos de gente que sencillamente se ha aproximado a una nave que estaba aterrizada y bueno, hay una radiación que le ha impactado y ha terminado muriendo. Por la radiación, pero ha habido agresiones, ha habido... También, sí, sí, agresiones de gente que, bueno, que va... Hay un caso típico que es en Colombia, que va una familia en un auto, regresan de una comida y ven un objeto que pasa de día por la derecha del automóvil y empiezan las discusiones. Eso es un ovni, no es un ovni y tal, lo típico. Y entonces se queda el objeto delante del auto sobre un bosque. El tipo que conduce, que era un chaval joven, para el auto, se baja detrás una tía del muchacho y el muchacho pone la mano así como una visera porque le molestaba el sol y de repente cae muerto de espaldas y se encuentran con que tenía un boquete de unos 10 centímetros en la parte de atrás, en la zona occipital. Claro, es inexplicable, es decir, ¿cómo es posible que alguien que hace esto simplemente para ver mejor una cosa que está ahí enfrente, a 80 metros, caiga muerto? Caiga muerto con un boquete. Con un boquete. Y el vestido de la tía que iba detrás quedó mojado, manchado de todo el cerebro, ¿no? Bueno, esas hay unas pocas, unas cuantas. Este libro está ilustrado con fotografías, con dibujos. Es una especie de guía de campo. Sí, de la ufología de sí, es un Juan poco José. la investigación que yo he podido seguir en determinados momentos, determinados casos, y lo que hago es recurrir a los cuadernos de campo donde yo, cuando converso con un testigo, normalmente pues le pregunto, bueno, ¿y cómo era el objeto o el tripulante? Y entonces lo dibujo o me lo dibuja él. Y también mantienes, y ahora nos lo vas a explicar, que el fenómeno ovni no empieza en el siglo XX, sino hace mucho, mucho. Hablas de los ovnis de la antigüedad. Sí, sí, bueno, es un tema fascinante porque no está contaminado. Es decir, si tú acudes a una pintura rupestre que tiene 20.000 años, donde aparecen unos señores con unas escafandras, con unos trajes hinchados, con guantes, con botas, con unos aparatos a su lado o cerca, como un disco, todo eso, si alguien lo ha visto hace 20.000 años, lo ha dibujado, o lo han dibujado ellos mismos, que esa es otra hipótesis. Pero evidentemente algo han visto, porque no tiene sentido que un señor de hace 20.000 años, que vivía prácticamente en la Edad de Piedra, se ponga a dibujar individuos con escafandras. En lugar de bisontes. Es que, bueno, de esos hay en las piedras, petroglifos. En Peñarroya, por ejemplo. En Peñarroya hay una pintura Cuéntanos. que tendrá unos 7.000 años en Córdoba, donde aparecen una serie de individuos en el suelo, con los brazos en alto, como no se sabe si admirando lo que están viendo arriba o muertos de miedo. Y arriba se ve un disco con una señal, con un emblema, con una H enorme en la panza. Claro, hace 7.000 o 8.000 años que tiene esta pintura, pues es que nadie hablaba de ovnis. Luego tenemos las cuevas de Pomier y de las Maravillas en la República Dominicana. ¿Qué se encuentran allí? Pues hay seres, hay individuos con escafandras, con una especie de botella atrás, con unos tubos, aparecen unos aparatos con patas, con forma de disco, con antenas. Bueno, es que es una colección de dibujos, vamos, de pinturas, en una época en la que tampoco nadie sabía nada de este tema, ni hablaban ni nada. La explicación es que lo vieron. Pero está en todo el mundo. Eso te iba a decir, está repartido están en todo el mundo. Estados Unidos, en Australia, en África, en Argelia, en Libia, en el Níger, en Chad, en España, en Italia, en Francia, en los Alpes, pues están en todas partes. ¿Y qué es lo más extraño que te has encontrado? Lo más, a mí me ha impactado el asunto este que me has contado en Colombia, del chico que se hace la visera. Pero ¿qué es lo más extraño que
Es muy difícil porque son tantas civilizaciones, tantos casos, tan distintos. A mí me impactó mucho la primera vez que tuve conocimiento de ello y me fui a investigar. Me di cuenta de que se repetía en otros lugares del mundo en el siglo XX. Unos testigos ven que baja un objeto y se abre una puerta y aparecen unos seres humanos, de aspecto humano, pero con cabeza de halcón. En otro sitio, con cabeza de rata, o de chacal, o de perro. Y claro, siglo XX, y te das cuenta inmediatamente, te vas a la mitología egipcia. Claro. Y dices, a ver, esto lo he visto yo en algún sitio. Claro que lo has visto. Se llama Anubis. Los famosos dioses egipcios con cuerpo humano y cabeza de chacal o de halcón o de águila, ¿no? Y entonces piensas inmediatamente, dices, bueno, si esto es real, lo que yo he investigado en el siglo XX, ¿por qué va a ser una fantasía la mitología egipcia? ¿No será que está basado en una realidad y luego derivó a una leyenda o a dioses o a mitología? Claro, eso a mí me hizo pensar, y luego encontré más casos a lo largo del mundo de testigos que han visto centauros, sirenos, no sirenas, sirenos en la mar. Entonces dices, bueno, cíclopes con un solo ojo, y dices, bueno, entonces, a ver, Polifemo a lo mejor no era una fantasía, ni los centauros, ni los sirenos. Yo recuerdo un caso en Marruecos, en las costas de Marruecos, de un barco que estaba pescando y de día, y vieron lo que pensaron que era un pez. Entonces uno de ellos agarró un bichero Sí. para capturarlo, y cuando intentó capturarlo se puso de pie a 4 metros del barquito. Dice, nos quedamos absolutamente pasmados, porque era un individuo con 2 brazos, cabello largo, y desde el agua hasta el final de la cabeza 3 metros de altura. Se les quedó mirando durante unos minutos, 3-5 minutos, y finalmente se sumergió en la mar y vieron una cola de pez de 7 metros. Claro, cuando los tipos llegaron al pueblo, un pueblecito de Marruecos, y contaron lo que les había pasado, los pescadores, los habitantes del pueblico, le dijeron, pues que la culpa es vuestra, porque os habéis metido en los caladeros de ellos. Ahí no se puede pescar, porque es de ellos, de los sirenos. Claro, yo me quedé asombrado, porque dije, pero ¿cómo es posible? Estos tipos son analfabetos, no saben, no han leído. Y sin embargo te cuentan una historia que es real. Fascinante, realmente fascinante. Me decías antes los tripulantes. Los tripulantes son científicos, son astronautas o como queramos llamarles, son ángeles, son mensajeros, ¿qué son? No sabemos. No sabemos. ¿Tú qué, por lo que qué teoría mantienes? Por lo que les vemos hacer o por lo que les ven hacer los testigos, podrían ser científicos, podrían ser mensajeros, podrían ser ángeles, los ángeles de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se les ve recoger muestras, animales, se acercan a los aviones, a los volcanes, a los terremotos, donde ha habido terremotos, y se les ve interesados en un aspecto científico. Pero eso no significa que lo sean, porque son maestros en el teatro. ¿En el teatro? En el teatro. Yo creo que fingen en muchas ocasiones, o en casi todas, hacer algo que solamente tiene la intencionalidad de que el testigo lo vea, pero que probablemente no tiene nada que ver. Es decir, a ver, que se lleven un ternero por el aire en un pueblo en Texas, yo no le veo mucho sentido. O sea, te puedes llevar el ternero cuando nadie te vea, pero no cuando hay 2 granjeros en la granja con los animales y ven cómo suben al ternero y se lo llevan. No, eso para mí es teatro. Es decir, tú estás haciendo algo para que alguien lo vea. Bueno, así constantemente.
Como decía von Däniken, hay otros mundos, pero están en este. Sí, sí. Por eso te decía que cada vez sé menos, ¿no?, del tema. Es decir, cuanto más avanzo, más puertas se me abren y más dudas. Uno de los más, hablábamos de Däniken, uno de los investigadores fundamentales ha sido Fernando Jiménez del Oso. Toda España veía los programas de televisión, toda España seguía. Y creo que tienes alguna anécdota con él. ¿Algún aviso te llegó? Sí, yo viví muchas anécdotas con él, ¿no? Pero una que se refleja en este libro es que en el año 78, si no recuerdo mal, yo tuve que elegir entre el periodismo activo y la investigación del fenómeno OVNI. En mi periódico, La Gaceta del Norte, no querían que yo siguiera trabajando en esa investigación y entonces tuve una duda terrible, ¿no? ¿Qué hacía? Y en una ocasión que coincidí con Fernando Jiménez del Oso, le comenté la situación. Le dije, mira, me pasa esto, no sé qué hacer. Y me dijo, mañana te cuento. Y al día siguiente lo volví a ver, me traía un dibujito de un extraterrestre pintado por él y me dijo, mira, he tenido un sueño donde aparecía este pájaro y me han dicho, ven con nosotros, refiriéndose a mí. Bueno, aquello me ayudó bastante a tomar la decisión que tomé, que era abandonar el periodismo activo y dedicarme en cuerpo y alma a la investigación. Pues todo eso y muchas más cosas, muchísimas más cosas, encontrará la gente en ese último libro, en tus primos, mis primos. Mis primos. ¿Por qué le pusiste mis primos? Bueno, mis primos es una pequeña broma. Hace mucho tiempo ya que los investigadores, cuando coincidimos, hablamos de estas civilizaciones, de estos seres, como nuestros primos, que en parte hay cierta razón en ello. Es decir, está cada día más difundida la teoría de que algunas de estas civilizaciones, en la lejana oscuridad de los tiempos, cuando no existía el ser humano, descendieron aquí y tomaron algún tipo de animal, tipo primate o tipo lemur, lo modificaron genéticamente y entonces dio lugar a una rama que terminaría en lo que es el ser inteligente, el ser humano. Y por otro lado seguirían los primates, ¿no? Por eso la famosa frase, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no?, de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que eso sí tiene sentido, es decir, ¿por qué Dios habla en plural? Los Elohim. Pues porque probablemente, primero, no era Dios, sino que era alguna de estas civilizaciones que fueron tomados por dioses, claro, después, claro, lógico. Y bueno, pues quizás tenían un plan para este mundo y para otros de hibridación de determinadas especies para llevarlas a la inteligencia humana, ¿no? Un mundo fascinante que Juan José Benítez, JJ Benítez, nos devuelve cada vez que saca un nuevo libro como este último, Mis primos. Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 65 Muchas más. gracias. A ti. Gracias.